Bienvenidos a nuestro canal donde la verdad siempre sale a la luz, sin importar el cargo o la reputación. Hoy nos sumergimos en una historia que sacude los cimientos de la política mexicana, la investigación contra el expresidente Felipe Calderón a sus 62 años. Un hombre que una vez ocupó la silla presidencial, ahora enfrenta un escrutinio legal que podría cambiar el curso de su legado. ¿Pero qué llevó a este punto? ¿Cuáles son los detalles detrás de esta investigación? Acompáñenos mientras desentrañamos este complejo entramado de acusaciones, controversias y posibles implicaciones legales. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia en desarrollo. La noticia irrumpió como un trueno en la tranquila atmósfera política mexicana. Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México entre 2006 y 2012, se encuentra bajo investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado. Las acusaciones que han ido acumulándose durante años han cobrado nueva fuerza gracias a testimonios de alto perfil y evidencia documental que ha salido a la luz. La Fiscalía General de la República, FGR, ha confirmado la existencia de una investigación formal, aunque se mantiene cautelosa al revelar detalles específicos para no comprometer el debido proceso. Para entender la magnitud de esta situación es crucial recordar el contexto en el que Calderón asumió la presidencia. En 2006, tras una elección presidencial sumamente disputada contra Andrés Manuel López Obrador Calderón, llegó al poder con la promesa de combatir frontalmente el crimen organizado. Su estrategia, basada en el despliegue masivo de fuerzas armadas en todo el país, marcó el inicio de una guerra contra el narcotráfico que dejó una estela de violencia, muerte y controversia. Si bien algunos sectores aplaudieron su determinación, otros criticaron duramente su estrategia, argumentando que exacerbó la violencia y no logró debilitar significativamente a los cárteles. Ahora, años después de haber dejado el cargo, el legado de Calderón se ve empañado por estas graves acusaciones. Los señalamientos en su contra varían desde presunta negligencia en el combate al crimen organizado hasta supuestos acuerdos secretos con ciertos cárteles para favorecerlos en detrimento de sus rivales. Estos últimos señalamientos son sin duda los más explosivos y los que han generado mayor conmoción en la opinión pública. Uno de los testimonios clave que ha impulsado la investigación es el de Edgar Beitia, exfiscal de Nayarit, conocido como El Diablo. Beitia, actualmente encarcelado en Estados Unidos por narcotráfico, ha declarado en varias ocasiones que recibió instrucciones directas de altos funcionarios del gobierno de Calderón para proteger al cártel de Sinaloa y atacar a sus enemigos, particularmente al cártel de los Beltrán Leiva. Estas declaraciones, aunque controvertidas y sujetas a verificación, han sido tomadas en serio por la FGR, debido a la posición que Beitia ocupó en el organigrama del crimen organizado y su conocimiento interno de las operaciones ilícitas. Otro elemento que ha contribuido a la investigación es la reciente publicación de documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos. Estos documentos, que datan de la época en que Calderón era presidente, revelan comunicaciones entre funcionarios estadounidenses y mexicanos en las que se expresan preocupaciones sobre la posible corrupción dentro del gobierno mexicano y la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado. Si bien estos documentos no contienen pruebas irrefutables de la culpabilidad de Calderón, sí sugieren que las autoridades estadounidenses tenían serias dudas sobre la integridad de algunos miembros de su administración. La defensa de Felipe Calderón ha negado categóricamente todas las acusaciones. A través de comunicados y entrevistas, sus abogados han argumentado que se trata de una campaña de desprestigio motivada por intereses políticos. Han cuestionado la credibilidad de los testigos que han declarado en contra de Calderón, señalando que son criminales convictos que buscan reducir sus penas a cambio de testimonios favorables a la FGR. Asimismo, han defendido la estrategia de seguridad implementada por Calderón, argumentando que fue la única forma de enfrentar la amenaza del crimen organizado en ese momento, y que cualquier error o exceso cometido fue producto de la urgencia de la situación y no de una intención deliberada de favorecer a un cártel en particular.
La investigación contra Felipe Calderón ha generado un intenso debate en la sociedad mexicana. Por un lado están quienes exigen que se llegue hasta el fondo del asunto y que se castigue a los responsables sin importar su cargo o su pasado. Argumentan que la impunidad es uno de los principales males que aquejan a México y que es fundamental que se haga justicia, en este caso para sentar un precedente y enviar un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley. Por otro lado están quienes creen que se trata de una persecución política orquestada por el gobierno actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, para dañar la imagen de Calderón y de su partido, el Partido Acción Nacional PAN. Argumentan que las acusaciones son vagas y sin fundamento, y que la investigación está siendo utilizada como un instrumento de venganza política. La situación se complica aún más, por el hecho de que Calderón sigue siendo una figura influyente en la política mexicana. Aunque ya no ocupa ningún cargo público, su opinión sigue siendo escuchada y respetada por muchos sectores de la sociedad. Su partido, el PAN, es uno de los principales partidos de oposición y ha criticado duramente la investigación en su contra, argumentando que se trata de un ataque a la democracia y al Estado de Derecho. La polarización política que existe en México dificulta aún más la posibilidad de llegar a una conclusión objetiva y justa en este caso. La investigación contra Felipe Calderón plantea interrogantes fundamentales sobre la lucha contra el crimen organizado en México. ¿Fue la estrategia implementada por Calderón la correcta? ¿Se cometieron errores o excesos en el combate al narcotráfico? ¿Existieron acuerdos secretos entre el gobierno y ciertos cárteles? ¿Quiénes son los verdaderos responsables de la violencia y la impunidad que azotan al país? Estas son preguntas que la investigación deberá responder para esclarecer la verdad y hacer justicia. Pero más allá de las implicaciones legales, la investigación contra Calderón tiene un impacto significativo en la percepción que los mexicanos tienen de sus instituciones y de sus líderes políticos. La corrupción, la impunidad y la falta de transparencia son problemas endémicos que han erosionado la confianza de la ciudadanía en el gobierno. La investigación contra Calderón representa una oportunidad para demostrar que nadie está exento de rendir cuentas y que la justicia puede alcanzar incluso a los más poderosos. Sin embargo, también representa un riesgo de profundizar aún más la polarización política y de generar un sentimiento de desconfianza aún mayor hacia las instituciones. El proceso legal que se avecina será largo y complejo. La FGR deberá recabar pruebas sólidas y convincentes para sustentar las acusaciones contra Calderón. La defensa de Calderón, por su parte, deberá presentar argumentos sólidos para refutar las acusaciones y demostrar su inocencia. El juicio, en caso de que se llegue a él, será seguido de cerca por la opinión pública y tendrá un impacto significativo en el futuro político de México. Independientemente del resultado final de la investigación, lo cierto es que el legado de Felipe Calderón ha quedado marcado para siempre por estas acusaciones. Un hombre que una vez fue considerado un héroe por algunos, ahora es visto con desconfianza y sospecha por muchos. Su historia es una advertencia sobre los peligros del poder, la corrupción y la impunidad. Es una historia que nos recuerda que nadie está por encima de la ley y que la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. Ahora la pregunta que queda en el aire es: ¿cuál será el futuro de Felipe Calderón? ¿Será declarado culpable y condenado por sus presuntos crímenes, sí? ¿O logrará demostrar su inocencia y limpiar su nombre? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, la investigación continúa y nosotros seguiremos aquí, en nuestro canal, para mantenerlos informados de todos los detalles de esta apasionante historia. Parte 2. El ascenso y la caída. Un examen profundo de la presidencia de Calderón. En esta segunda parte profundizaremos en la presidencia de Felipe Calderón, analizando sus políticas, sus decisiones y las controversias que marcaron su sexenio. Para entender las acusaciones que ahora pesan sobre él, es crucial examinar el contexto en el que gobernó y los desafíos que enfrentó. No se olviden de darle like al video si les está gustando. Felipe Calderón llegó a la presidencia en 2006, en medio de una profunda crisis política.
La elección presidencial fue sumamente reñida y el resultado fue impugnado por su principal contendiente, Andrés Manuel López Obrador, quien acusó fraude electoral. La polarización política era extrema y el país estaba dividido. En este contexto, Calderón asumió el poder con la promesa de restaurar la unidad nacional y de combatir frontalmente el crimen organizado. Una de sus primeras decisiones como presidente fue lanzar una ofensiva militar contra los cárteles del narcotráfico. Desplegó miles de soldados y policías federales en todo el país, con la misión de desmantelar las organizaciones criminales y de restablecer el orden. Esta estrategia, conocida como la guerra contra el narco, tuvo un impacto inmediato en la violencia en México. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los cárteles se intensificaron y el número de muertos y desaparecidos se disparó. Si bien algunos sectores de la sociedad apoyaron la estrategia de Calderón, otros la criticaron duramente, argumentando que estaba causando más daño que bien. Uno de los principales argumentos en contra de la guerra contra el narco era que estaba generando una espiral de violencia sin precedentes. Al atacar frontalmente a los cárteles, Calderón los obligó a fragmentarse y a luchar entre sí por el control del territorio y de las rutas de narcotráfico. Esto provocó un aumento de la violencia y de la impunidad, ya que los cárteles se volvieron más violentos y más corruptos. Además, la estrategia de Calderón fue criticada por su falta de enfoque en la prevención del delito y en la atención a las causas sociales de la delincuencia. Si bien se invirtieron recursos en el combate al crimen organizado, no se hizo lo suficiente para combatir la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, que son factores que contribuyen a la delincuencia. Esto provocó que muchos jóvenes sin opciones de empleo o de educación se unieran a los cárteles, perpetuando el ciclo de violencia. Otra controversia que marcó la presidencia de Calderón fue el caso de la guardería ABC, un incendio que ocurrió en una guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en Hermosillo, Sonora, en 2009, y que causó la muerte de 49 niños y decenas de heridos. El caso generó indignación en todo el país, ya que se reveló que la guardería no cumplía con las normas de seguridad y que las autoridades habían sido negligentes en su supervisión. La investigación del caso reveló graves irregularidades y la impunidad de los responsables, lo que generó un profundo sentimiento de frustración y desconfianza en las instituciones. La presidencia de Calderón también estuvo marcada por la crisis económica de 2008-2009, que afectó gravemente a la economía mexicana. La caída de la demanda externa y la volatilidad de los mercados financieros provocaron una fuerte contracción económica y un aumento del desempleo. El gobierno de Calderón implementó medidas de estímulo fiscal y monetario para tratar de mitigar el impacto de la crisis, pero estas medidas no fueron suficientes para evitar una recesión. A pesar de las controversias y los desafíos, Calderón también logró algunos avances durante su presidencia. Implementó reformas estructurales en materia de energía, telecomunicaciones y competencia económica que buscaban modernizar la economía mexicana y atraer inversión extranjera. También impulsó programas sociales para combatir la pobreza y la desigualdad, como el programa Oportunidades, que brindaba apoyos económicos a familias de bajos ingresos a cambio de que sus hijos asistieran a la escuela y recibieran atención médica. Sin embargo, estos avances no fueron suficientes para compensar los costos de la guerra contra el narco y las otras controversias que marcaron su presidencia. Al final de su sexenio, Calderón dejó un país más violento, más polarizado y con una mayor desconfianza en sus instituciones. Ahora la investigación en su contra amenaza con empañar aún más su legado y con poner en duda la integridad de todo su gobierno. Para algunos, Calderón es un héroe que luchó contra el crimen organizado y que defendió la seguridad de los mexicanos. Para otros es un villano que provocó una espiral de violencia sin precedentes y que permitió la corrupción y la impunidad. La verdad, como suele suceder, se encuentra en algún punto intermedio. Pero lo que es innegable es que su presidencia fue un periodo turbulento y controversial en la historia de México y que su legado seguirá siendo objeto de debate y análisis durante muchos años.
Parte 3. Las implicaciones políticas y el futuro de la justicia en México. En esta tercera y última parte, analizaremos las implicaciones políticas de la investigación contra Felipe Calderón y el futuro de la justicia en México. ¿Qué significa esta investigación para el sistema político mexicano? ¿Podrá la justicia alcanzar a los poderosos? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. La investigación contra Felipe Calderón ha generado un terremoto en el sistema político mexicano. Ha puesto de manifiesto la fragilidad de las instituciones y la persistencia de la corrupción y la impunidad. Ha revelado que nadie está exento de rendir cuentas, ni siquiera un expresidente de la República. Esto representa un avance importante en la lucha contra la corrupción, pero también plantea desafíos significativos para el futuro de la justicia en México. Uno de los principales desafíos es la polarización política. La investigación contra Calderón ha sido interpretada por algunos como una persecución política orquestada por el gobierno actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Esto ha exacerbado las tensiones políticas y ha dificultado la posibilidad de llegar a una conclusión objetiva y justa en el caso. Es fundamental que la investigación se lleve a cabo de manera imparcial y transparente sin injerencias políticas de ningún tipo. Solo así se podrá garantizar que se haga justicia y que se fortalezca la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Otro desafío es la falta de recursos y de capacidad técnica de la FGR. La Fiscalía General de la República ha sido históricamente débil y corrupta. Carece de los recursos y de la capacidad técnica necesarios para investigar y enjuiciar eficazmente los delitos de corrupción y de crimen organizado. Es fundamental que se fortalezca la FGR, que se le dote de los recursos necesarios y que se profesionalice a su personal. Solo así podrá cumplir con su mandato de investigar y enjuiciar a los responsables de los delitos que se cometen en México. Además, es fundamental que se fortalezca el sistema judicial en su conjunto. El sistema judicial mexicano es lento, burocrático y corrupto. Los jueces y los magistrados suelen ser nombrados por criterios políticos y no por méritos profesionales. Esto genera desconfianza en la justicia y dificulta la posibilidad de que se haga justicia en los casos de corrupción y de crimen organizado. Es fundamental que se reforme el sistema judicial, que se garantice la independencia de los jueces y de los magistrados, y que se les exija rendir cuentas por su desempeño. La investigación contra Felipe Calderón representa una oportunidad para sentar un precedente y enviar un mensaje claro de que la impunidad no será tolerada en México. Es fundamental que se llegue hasta el fondo del asunto y que se castigue a los responsables sin importar su cargo o su pasado. Esto fortalecerá la confianza de la ciudadanía en las instituciones y contribuirá a construir un país más justo y más seguro. Pero la investigación contra Calderón también representa un riesgo. Si la investigación se lleva a cabo de manera parcial o corrupta, podría generar un sentimiento de frustración y de desconfianza aún mayor en las instituciones. Podría profundizar la polarización política y dificultar la posibilidad de construir un consenso nacional en torno a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Es fundamental que se actúe con prudencia y con responsabilidad, teniendo en cuenta las posibles consecuencias de cada decisión. La historia de Felipe Calderón es una lección sobre los peligros del poder, la corrupción y la impunidad. Es una historia que nos recuerda que nadie está por encima de la ley y que la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. Es una historia que nos exige reflexionar sobre el futuro de la justicia en México y sobre la necesidad de construir un país más justo y más seguro. El viento gélido de Morelia, Michoacán, susurraba secretos a través de las centenarias jacarandas. Un preludio silencioso a la tormenta política que Felipe Calderón Hinojosa desataría en el corazón de México. Nacido el 18 de agosto de 1962, Felipe, desde su más tierna infancia, estuvo inmerso en el torbellino de la política mexicana. Su padre, Luis Calderón Vega, cofundador del Partido Acción Nacional PAN, inculcó en él una ferviente pasión por la democracia
y una profunda aversión al autoritarismo que, según él, caracterizaba al Partido Revolucionario Institucional PRI, que había gobernado México durante décadas. La casa de los Calderón Vega no era simplemente un hogar, sino un hervidero de ideas, un punto de encuentro para intelectuales y activistas que soñaban con un México diferente. Un México donde la voz del pueblo fuera escuchada y donde la justicia social prevaleciera. Las discusiones políticas eran el pan de cada día, y el joven Felipe, con sus grandes ojos inquisitivos, absorbía cada palabra, cada argumento, cada sueño. Estas tempranas experiencias moldearían su visión del mundo y encenderían en él una llama que lo impulsaría a buscar el poder, no por el poder en sí, sino como una herramienta para transformar la realidad de su país. El joven Calderón, un estudiante brillante y aplicado, demostró desde temprana edad una aguda inteligencia y una capacidad de liderazgo innata. Estudió Derecho en la Escuela Libre de Derecho, donde se graduó con honores, y posteriormente obtuvo una maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Su paso por Harvard no solo le proporcionó valiosos conocimientos teóricos, sino que también le permitió ampliar su perspectiva y establecer contactos con líderes de todo el mundo. Regresó a México con una renovada determinación de aplicar sus conocimientos y habilidades para mejorar la vida de sus compatriotas. Se unió activamente al PAN, escalando posiciones rápidamente gracias a su carisma, su elocuencia y su incansable dedicación. Su ascenso fue meteórico: diputado local, diputado federal, senador y finalmente secretario de Energía durante el gobierno de Vicente Fox. Cada paso en su carrera política fue un aprendizaje, una oportunidad para demostrar su valía y una plataforma para construir su ambición presidencial. Sin embargo, su relación con Vicente Fox, el primer presidente del PAN en la historia de México, se deterioró con el tiempo. Las diferencias ideológicas y las ambiciones personales crearon una profunda fisura entre ambos. Calderón renunció a su cargo como secretario de Energía para buscar la candidatura presidencial del PAN, desafiando abiertamente el apoyo de Fox a otros aspirantes. La contienda interna fue feroz y despiadada, pero Calderón, con su determinación inquebrantable y su habilidad para conectar con las bases del partido, logró imponerse y obtener la nominación. La campaña presidencial de 2006 fue una de las más polarizadas y controvertidas en la historia de México. Calderón se enfrentó a Andrés Manuel López Obrador, el candidato del Partido de la Revolución Democrática PRD, en una batalla épica por el control del país. López Obrador, un carismático líder de izquierda, prometía una transformación radical de la sociedad mexicana, mientras que Calderón se presentaba como el defensor del orden y la estabilidad. Las encuestas mostraban un empate técnico y la incertidumbre reinaba en el ambiente. Las acusaciones de fraude electoral y las campañas de desprestigio fueron constantes y virulentas. El 2 de julio de 2006, México celebró las elecciones presidenciales. Los resultados fueron extremadamente ajustados, con una diferencia de apenas unos pocos puntos porcentuales entre Calderón y López Obrador. El Instituto Federal Electoral IFE declaró a Calderón ganador, pero López Obrador rechazó los resultados y acusó al gobierno de fraude masivo. La controversia postelectoral sumió al país en una profunda crisis política y social. López Obrador encabezó protestas masivas en todo el país, exigiendo el recuento de los votos y la anulación de las elecciones. Durante meses, la Ciudad de México se vio paralizada por las manifestaciones y los bloqueos. La tensión era palpable y el temor a la violencia era constante. Calderón asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2006, en medio de fuertes protestas y un ambiente de profunda división. Su legitimidad como presidente fue cuestionada desde el principio, y su gobierno se vio constantemente asediado por la oposición. Una de las decisiones más trascendentales y controvertidas de la presidencia de Calderón fue el lanzamiento de la guerra contra el narcotráfico. Consciente de la creciente amenaza que representaban los cárteles de la droga para la seguridad y la estabilidad del país, Calderón
Desplegó al ejército y la marina en todo el territorio nacional para combatir a los grupos criminales. La estrategia de Calderón buscaba debilitar a los cárteles mediante la captura de sus líderes, la incautación de drogas y armas, y la desarticulación de sus redes financieras. Sin embargo, la guerra contra el narcotráfico tuvo consecuencias devastadoras. La violencia se intensificó y el número de muertos y desaparecidos se disparó. La sociedad mexicana se vio atrapada en un fuego cruzado entre los cárteles y las fuerzas de seguridad. Las acusaciones de violaciones de derechos humanos por parte de militares y policías se multiplicaron. La estrategia de Calderón fue duramente criticada por sus detractores, quienes argumentaban que solo había servido para agravar el problema de la violencia y la inseguridad. Más allá de la guerra contra el narcotráfico, el gobierno de Calderón implementó una serie de políticas económicas y sociales, con el objetivo de modernizar el país y reducir la pobreza. Se promovió la inversión extranjera, se impulsó la creación de empleos y se ampliaron los programas sociales. Se construyeron hospitales, escuelas y carreteras. Se invirtió en infraestructura y tecnología. Sin embargo, los resultados de estas políticas fueron desiguales. Si bien se lograron algunos avances en materia de crecimiento económico y reducción de la pobreza, la desigualdad social persistió, y la brecha entre ricos y pobres se mantuvo amplia. Además, la corrupción continuó siendo un problema endémico en la sociedad mexicana, socavando los esfuerzos del gobierno por mejorar la calidad de vida de la población. El legado de Felipe Calderón es objeto de intenso debate en México. Sus defensores destacan su valentía al enfrentar al narcotráfico y su compromiso con la modernización del país. Sus críticos lo acusan de haber exacerbado la violencia y la inseguridad y de no haber logrado reducir la desigualdad social. Lo cierto es que la presidencia de Calderón fue un periodo de grandes desafíos y transformaciones para México. Sus decisiones marcaron el rumbo del país durante muchos años y su impacto se sigue sintiendo en la actualidad. Felipe Calderón, un hombre de convicciones firmes y ambiciones desmedidas, dejó una huella imborrable en la historia de México, una huella que será juzgada por las futuras generaciones. Ahora te agradecemos por haber visto este video. Esperamos que te haya resultado informativo y esclarecedor. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre la historia y la política de México.